Deudas de millones de pesos, poco contacto con los hijos, mentiras y excusas para no cumplir con su deber de pagar la pensión alimenticia. En el siguiente reportaje, la periodista Javiera Fretz buscó a algunos padres que prácticamente nunca han cumplido lo que la justicia les ordenó. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Esta es la casa de Juan Pablo Meneses Méndez? No, no está acá. ¿No? No. Lo que pasa es que lo estoy buscando. ¿No vive acá? Hubo gente que quiso confundirnos, pero lo seguimos intentando. La idea era dar con él para conocer su versión y tratar de entender sus motivos. Porque un padre podría no cumplir con sus obligaciones judiciales. ¿Cuánta plata debe Juan Pablo por concepto de pensión de alimentos? 2.053.000 pesos. La expareja de Olga Villegas debe depositar todos los meses 120.000 pesos. Así lo dispuso el Tribunal de Familia de Viña del Mar. Pero algo está impidiendo que responda, y tanto su expareja como sus hijos quieren saber por qué. Él nunca manifestó preocupación por ellos. O sea, no sé, yo no entiendo la cabeza de él, no sé lo que piensa en realidad. Porque a él le da lo mismo. ¿Le dará lo mismo también a Carlos, el papá de esta niña? Ella es una adolescente de 15 años que jamás ha recibido dinero para sus gastos. Pronto sabremos por qué estos padres no depositan el monto determinado por el juzgado y por qué no visitan a sus hijos. Los buscamos por más de una semana. Con ellos, más la información entregada por los expertos, intentaremos crear un perfil de aquellos hombres que no pagan pensión alimenticia. Para alimentar a sus hijos, ¿qué estaría dispuesta a hacer? Olga se cansó de ilusionarse con un depósito bancario que a estas alturas parece una utopía. Yo no soy esa que tú te imaginas. Pensó y por fin algo se le ocurrió. Un día cualquiera tomó sus cosas y salió de su casa en dirección al plan de la ciudad Jardín. Entró a un cibercafé e imprimió cientos de volantes como este. Fotos del padre de sus hijos que pegó en postes y muros en el centro y en la población donde supuestamente vive su expareja. Olga, ¿cuál era tu sentimiento mientras caminabas hacia el cibercafé para poder imprimir los volantes? Mucha rabia, impotencia, porque uno no tendría por qué llegar a esto, recurrir a esto. Esta especie de funa que planeó Olga a partir de su desesperación por encontrar y enfrentar al papá de sus hijos, sensibilizó a varios vecinos. Esto, claro, pues, está bien, pues póngalo ahí. Ayúdelo. Sí, lo que le hemos dicho, porque lo haga, sin vergüenza. Una pobre y triste persona nomás, o nada más. ¿Está bien que por ahí iniciativa? Yo lo haría igual, Pero un transeúnte que la vio deambular la increpó y le dijo que desprestigiaba el género masculino. Pero salvo algunas excepciones, la mayoría de quienes ven el cartel piensa que el fin justifica los medios. ¿Cómo se te ocurre esta idea finalmente? Se me ocurre de la desesperación. Simplemente la desesperación de no tener que darle a los niños, de no tenerles pañales, de no tenerles leche. ¿Dónde presumes tú que él podría estar? ¿Dónde él podría vivir? En la casa de los papás. Él siempre ha estado ahí, siempre. No hay nadie en esta hora. ¿No hay nadie? No, porque el caballero fue a ver a la señora que está en el hospital. ¿Sí? La operaron a ella, así que no hay ¿Y nadie. Juan Pablo Meneses vive acá? No tengo ni idea. Yo no lo he visto. No sé. ¿Juan Pablo vivirá en esta casa? La única manera de confirmarlo es esperar aquí hasta que vuelva del trabajo. Sabemos quién es y ya hemos averiguado su rutina. Llegamos al sector de Santa Inés en Viña del Mar. Tenemos entendido que en este pasaje vive Juan Pablo Meneses Méndez, el ex marido de Olga. Vamos a ver si lo podemos encontrar para conversar con él y saber su versión del por qué no ha pagado la pensión de alimentos de los niños. Se hace de noche y ya debiese haber llegado. Presumimos que no llegará a dormir. Es que yo quiero conversar con él. Porque... Señor, escúcheme, mire, solo un segundo. Escúcheme a mí ahora. Yo lo que quiero es llegar a Juan Pablo para conversar con él, para saber su versión. ¿Y de dónde lo vas a sacar yo? No sé dónde está. No será tan fácil ubicarlo.
No es un delincuente, por cierto, pero queremos encontrarlo para que sepa lo que han sufrido sus hijos a causa de su despreocupación. Participamos en su búsqueda, ya que a Olga se le ha hecho imposible hacerlo. Y pronto obtendremos resultados. Alrededor del 67% de las demandas que ingresan a tribunales de familia son por pensión alimenticia. Según el Poder Judicial, el 2010 hubo 192.232 demandas por pensión de alimentos y entre enero y marzo de este año ya se han registrado más de 54.000. Volvemos a intentar ubicar a Juan Pablo y lo esperamos fuera de su casa. Pensamos conversar con él cuando salga a trabajar. Pero algo extraño sucede, se asoma entre las rejas. Presumimos que un vecino lo alertó de nuestra presencia. Decidimos irnos del pasaje, pero volveremos a intentarlo cuando salga del trabajo. Ya verá cómo resultó ese encuentro y cómo intentó defenderse de la acusación de su expareja. Los padres que no pagan la pensión alimenticia son unos malos padres. Esto no es solamente una obligación legal, esta es una obligación moral que tienen con sus propios hijos. Para realizar una demanda de pensión de alimentos es necesaria la ayuda de un abogado. Si ambos padres son capaces de ponerse de acuerdo y determinar un monto, deben consignarlo en el tribunal para que tenga el carácter de sentencia y se cumpla. Ahora, si solo uno de los cónyuges está interesado en que se pague el dinero correspondiente, será el tribunal el que determine la suma que se debe pagar. La ley establece básicamente un 40% de un ingreso mínimo remuneracional en aquellos casos en que el alimentante carece de ingresos. Y cuando son más de un hijo, un 30% a lo menos por cada uno de ellos. Catalina está molesta. Tiene 15 años y a esa edad podría ser normal estar enojada con su padre, pero ella tiene verdaderos motivos para sentirse así. Cata, ¿tienes algunos recuerdos de tu papá? Pocos. ¿Por qué? Porque no lo veo mucho. Hasta el día de hoy son unos 3, 4 recuerdos. De repente me acuerdo de él y cuando me acuerdo de él es como un resentimiento que tengo hacia él. Rabia de no poder verlo, de que él no sea capaz de llamar, venir a verme, averiguar dónde vivo y tener esa cercanía que todo hijo o hija podría desear. Que quede claro, aquí no se está hablando de dinero, sino de compañía, presencia, orientación, contención, apoyo y todo lo que un hijo espera recibir de un padre. Catalina no ha tenido ese privilegio, que en cierta manera está consagrado en los derechos del niño. Pero la desatención emocional se suma a la prácticamente nula ayuda económica que ha recibido durante mucho tiempo. ¿Cuánto dinero debe Carlos hasta este momento? 11.300.000 y fracción. En este caso se han excedido todos los límites. Con razón ya se tramita la orden de detención de Carlos Hidalgo. Si su hija Catalina tiene 15 años, quiere decir que él nunca cumplió con los 80.000 pesos. Mandó cheques, que yo tengo fotocopias de 2 cheques que me mandó de 25.000 pesos. Solo 50.000 pesos en 12 años, según Paula. Impresionante. Carlos se casó con otra mujer hace un par de años. Por eso pidió rebaja de pensión, pese a que ni siquiera había cumplido con sus obligaciones desde un principio. Ahora vive en la casa de sus suegros en San Ramón. Pero queríamos hablar con él y saber su versión. En eso sale de su casa. Hoy día un asadito convoca a la familia. Quizás celebran un cumpleaños o solo buscan pasar un momento agradable. Compra lo que le hace falta para la tertulia y no vuelve a salir de la casa. Pero aún no logramos acercarnos. Lo intentaremos en la semana cuando salga a trabajar. Afortunadamente son más los padres que depositan a tiempo. Pero los que no lo hacen llaman a preguntarse por qué alguien puede vivir sin que le complique no ayudar a sus hijos. Siente de que está haciendo un doble gasto porque tiene que mantenerse a sí mismo y a lo mejor otro lugar donde vivir, por supuesto, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué tengo que estar manteniendo los dos lugares? ¿Ya? Entonces por eso muchas veces dice, si yo tengo que mantener los dos lugares, yo mando menos dinero o lo que yo creo que me corresponda, ¿no?
Según la psicóloga, como las mamás suelen quedarse con la custodia de los niños y siguen viviendo en un lugar que antes pagaban entre ambos, algunos creen que no es necesario además dar pensión de alimentos. Pero los despreocupados se arriesgan a ser castigados por la justicia. Existe también la retención de impuestos, suspensión de la licencia de conducir y bueno, lo normalmente que se conoce también como el embargo, ya en un juicio ejecutivo en que se embargan bienes del deudor para perseguir el cobro. Cuando se decreta un arresto va asociado también con el arraigo, que es la imposibilidad que tiene la persona de poder salir de la frontera del país. La ley de abandono de familia y pensión de alimentos consigna algunas fórmulas para obtener el dinero que no se ha cancelado. Si por algún motivo no ha cumplido con su obligación o no se ha puesto al día luego de un atraso, sepa que podría no recibir su devolución de impuestos. Este año la Tesorería General de la República retuvo cerca de 170 millones de pesos. ¿Cuántas familias fueron beneficiadas? Más de 350. Pero el castigo más duro es pasar un tiempo en la cárcel. Primero reclusión nocturna y luego la convivencia por un par de días con delincuentes en cualquier recinto penitenciario del país. Harto difícil ha sido la búsqueda del papá de estos dos pequeños niños y expareja de Olga. Pensamos que sería posible contactarlo en el hospital donde presuntamente estaba internada su madre. Sin embargo, no lo encontramos en el pasillo donde esperan las visitas. Pero vamos nuevamente a la carga. Lo intentamos esta vez con una cámara oculta. Una actriz se hizo pasar por vendedora ambulante y ofreció algunos juguetes en la hora donde Juan Pablo trabaja como vigilante. Pensamos que como se acercaba el Día del Niño, quizás estuviese interesado en comprarnos algo para regalar. Estos 4. ¿Cuánto son un peso? Démosle el 6, 5. 5 lucas todo. ¿Incluyendo esto? Que sea el 1000. Dejémosle el 6, cerrado. Ya. La actriz lo divisó de lejos, pero él nunca se acercó. Otros sí se acercaron y harto. Acá anda vendiendo juguetes. ¿Cuánto tiene? De meses. ¿Por qué? ¿Están de meses? No, primero de los 50. Mira. ¿Y el teléfono de meses? Por lo menos no se perdió el viaje porque algo vendimos. En cuanto a Juan Pablo, echamos a andar a estas alturas el plan C. Lo interceptaremos cuando termine su jornada laboral. El Tribunal de Viña del Mar dictaminó que la expareja de Olga debía pagar 120.000 pesos por los dos niños. La primera vez que debió hacerlo fue en abril del 2009, pero adivine. ¿Me va a creer que pese a no haber cumplido con esa cifra por meses, Juan Pablo solicitó que le rebajaran el monto que debía cancelar? El tribunal aceptó y hoy debería pagar 67.000 pesos. Pero como no lo hace, evita el contacto con Olga y lamentablemente también con los niños. Y Sofía Paz todavía se acuerda de él. O sea, todavía el besito. Y él, pero ella pregunta, mamá, mi papá, como que llama, es mi papá. ¿Y qué le explica eso? ¿Cómo se lo explico? ¿Sabrá Juan Pablo el sufrimiento que ha provocado? ¿Dará la cara ahora que nuestro encuentro con él será inevitable? Luego de haber fracasado nuestro intento por llegar a él, decidimos esperarlo fuera de su trabajo para no generar una situación incómoda en el lugar. Pasadas unas horas, Juan Pablo sale y empieza a pedalear. Y yo, bueno, no me quedó más remedio que correr tras él. Estoy trabajando, la primera situación me llegó, Una desilusión. Quisimos creer que Juan Pablo simplemente no estaba consciente del dolor que su actitud estaba causando. Que tal vez este encuentro podría significar un cambio, pero a simple vista no manifiesta estar complicado o arrepentido. En San Ramón, Carlos sale a trabajar. Son las 11:30 de la noche. Un amigo lo espera fuera de la casa y es imposible interceptarlo. Lo volveremos a intentar por la mañana cuando regrese. En eso, como una
sorprendente coincidencia, un hombre toca el timbre de la casa. Se trata de un empleado del Poder Judicial, que al ser recibido le informa a la actual mujer de Carlos que él no ha pagado la pensión alimenticia de su hija. Luego le deja el número de cuenta donde debe depositar. Lo que yo le estaba haciendo era entregándole el número de cuenta. Me dijo, pero ¿por qué el número de cuenta no está depositando? Le dije, ahí desconozco yo el tema. Yo lo que sí sé es que cuando alguien le entrega el número de cuenta es porque hay una demanda de alimentos y porque se la cuenta para que deposite. Pero tras esto llegó la hora. Divisamos a Carlos y ahí vamos, de nuevo. No acepta conversar en cámara. Teme tener problemas con su actual señora y sus suegros. Mientras conversábamos, se emociona y dice extrañar a Catalina. Tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos. Él no quiso aparecer en cámara, pero manifestó que está consciente de la deuda que tiene con su hija Catalina, cerca de 11 millones de pesos, pero dice que a raíz de cómo terminaron las cosas con su ex señora, él no ha tenido la posibilidad de ponerse al día ni tampoco de seguir relacionándose con la niña. Según él, va a esperar a que pasen un par de años más hasta que ella tenga la mayoría de edad para poder conversar con ella y explicarle el por qué no ha podido cumplir como padre. Carlos además dice estar preparado para recibir un castigo. Sabe que puede ser detenido. Lo que no sabe es que la orden de detención en su contra ya se tramita y en cualquier momento personal de la PDI comenzará a buscarlo. El resultado de las órdenes de arresto con efectividad alcanza un 47% y pensamos que tenemos la obligación de ir a un aumento. A nivel nacional, nosotros recibimos el año pasado un total de 60.172 órdenes de arresto a nivel de todo el país. La Policía de Investigaciones es la encargada de hacer las diligencias para encontrar a los que no cumplen. La ley de pensiones dice que el Tribunal de Familia puede facultar a la policía para allanar su domicilio. Si no está, se podrá investigar su ubicación con permiso del juez. La PDI y los tribunales han tenido reuniones de coordinación para determinar los mecanismos que den mayor efectividad a las órdenes de arresto. Andrew y Sofía extrañan a su papá. Catalina añora que algún día las cosas cambien y su padre tenga la valentía de acercarse a ella para explicarle tantas cosas. Frente a la tristeza de esos niños, el dinero parece ser lo de menos, pero es cierto que necesitan la plata para comer y educarse. Las demandas por pensión de alimentos aumentan sobre todo en Navidad y cuando comienza el año escolar, frente a la urgencia de comprar útiles y pagar colegiaturas. Para no ser injustos, vamos a consignar que al menos Juan Pablo se comprometió a pagar lo que corresponde por este mes. Lo haría el viernes 3 de agosto. 3 días después, aún no deposita. Al despedirnos nos contamos